días, mis compañeras Andrea Samirat Zamora Sánchez, Alicia Calzada Cerda, Natalia Quetzali Torres Medina y su servidora María Grecia Casillas Delgado les hablaremos de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Los 43 de Ayotzinapa han sido uno de los episodios más emblemáticos de violación de derechos humanos en México, ya que ha causado que existan más protestas y solidaridad en el mundo entero, porque es un delito que se ha normalizado con el paso del tiempo. La desaparición forzada de personas constituye un delito y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional un crimen. ¿Qué es la desaparición forzada? La desaparición forzada es un secuestro, detención, arresto o cualquier tipo de privación de libertad no autorizada y que es hecha por agentes del Estado, es decir, realizada por servidoras y servidores públicos o por persona o grupo de personas que bajo la autorización del Estado y aprobación y apoyo de éste las realizan. El tema fue elegido por las inconsistencias cometidas por el gobierno del estado de Iguala Guerrero, que dio lugar a la desaparición forzada y homicidio de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Mi compañera Natalia les hablará de los derechos que se violan en la desaparición forzada y sobre las leyes y normas que existen. Gracias. La desaparición forzada viola derechos humanos, civiles, políticos, económicos, culturales, sociales. Por mencionar algunos de los derechos violados, es el derecho a la vida, que es el más importante, derecho al trato digno, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la seguridad de la persona, el derecho a a la vida, a la libertad. Y en este caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, estos derechos son sumamente violados por parte de la autoridad en ese entonces, que se encontraba en ese entonces. Como después de presentarse esta problemática, se tuvo que hacer una reforma y una creación de leyes para la aplicación de justicia para esta problemática social que se encontraba presentada en ese momento. En la Constitución Política fue una ley que se reformó por la desaparición forzada, se creó la Ley General de Desaparición Forzada, existió la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, Convención Interamericana para la protección de todas las personas con la desaparición forzada, Plan General de Desarrollo, Ley General de Víctimas, Código Penal Federal y tratados internacionales también fueron reformados para que se aplicara justicia para los familiares de los 43 de Ayotzinapa y para que pues se pudiera dar una buena resolución al problema. La Normal de Ayotzinapa se caracteriza por recibir a los aspirantes a la docencia, que tienen uno de los mayores índices de austeridad económica dentro del país, pero también se caracteriza por ser una de las comunidades estudiantiles que más ha recibido censura y represión por parte de las administraciones y autoridades. No es un secreto que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa siempre han buscado la manera de cumplir con sus objetivos académicos y humanos. Sin embargo, Ayotzinapa, a través de la historia y en los últimos años, se ha vuelto sinónimo del abuso de las autoridades. Dentro de los sucesos que han tenido cabida en esta comunidad estudiantil, destacaremos los 4 más documentados, no sin antes dejar claro que no son más importantes que otros que hayan sucedido ahí mismo. En el mes de diciembre del año 2011, durante un bloqueo en la autopista del Sol, en medio de una protesta de carácter académico, 2 estudiantes perdieron la vida. Sus nombres, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, mismos que fueron asesinados en un operativo que fue llevado a cabo por policías federales, ministeriales y estatales, quienes abrieron fuego contra los estudiantes dejando el saldo de 2 muertos, 41 detenidos y al menos 3 heridos más. 2 años después, el 11 de noviembre de 2013, los normalistas fueron golpeados por órdenes del entonces secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Javier Lara Montellanos,
para evitar que tomaran camiones, y un día después, alrededor de 200 policías antimotines los dispersaron para evitar que se llevaran camiones de pasajeros, aunque las medidas que utilizaron las autoridades afectaron también a un jardín de niños que se encontraba a menos de 50 metros de distancia del altercado. Para enero del 2014, Isidro Burgos, Freddy Vázquez y Eugenio Tamarit murieron al ser embestidos por un camión, mientras realizaban una colecta en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, que a su vez dejó más estudiantes heridos. Por último, el 26 de septiembre de 2014, mientras se dirigían a la manifestación con motivo del asesinato de más de 300 personas en la plaza de Tlatelolco en Ciudad de México, fueron víctimas de las autoridades, ya que lo que en otro momento se habría quedado en insultos, golpes y pedradas, desembocó en un tiroteo contra los estudiantes. Daniel Solís y Julio César Ramírez Nava cayeron muertos en el acto, mientras que el cuerpo de Julio César Mondragón fue encontrado después con huellas de tortura. Otro de los alumnos, Aldo Gutiérrez, lleva en estado vegetativo desde entonces. Los 43 se esfumaron sin dejar rastro. Solo los restos de 3 de ellos han sido identificados hasta el momento. Yoshivani Guerrero en 2021, Cristian Rodríguez en 2020 y Alexander Mora en 2014. La versión oficial otorgada por la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto declara que el cártel Guerreros Unidos, en colaboración con policías, fueron los responsables de la desaparición e incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula para después tirar los restos en el río San Juan. Este relato es conocido como la verdad histórica, que con el paso de los años ha ido siendo refutado por los grupos expertos independientes y las familias. Los miembros del GIEI denunciaron que la Secretaría de Marina manipuló el basurero de Cocula. El principal artífice de montaje, Tomás Herón, entonces responsable de la investigación, ahora se encuentra prófugo en Israel con una solicitud de extradición por los cargos de tortura y desaparición forzada. Existencias legales en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Una de ellas fue el estancamiento de la investigación de estos 43 desaparecidos por parte de las deficiencias funcionales y jurídicas del gobierno y las autoridades, los cárteles protegidos por un modelo caduco de investigación y la corrupción que permeó por parte de la PGR, las omisiones dados por informes de la misma Comisión de Derechos Humanos y también la obviedad de las Fuerzas Armadas en el caso. Es más, con el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa se deja en evidencia a un gobierno corrupto, deficiente y violento. No solo se violentaron los derechos humanos de las personas desaparecidas, sino también de los familiares que con fe siguen buscando justicia y a sus seres queridos. Como sabemos, con este caso se da a entender que la desaparición forzada va a seguir y seguirá estando uno de los delitos más graves aquí en México. Pero con las nuevas reformas que se han hecho a diferentes artículos de la Constitución y diferentes tratados, esperemos que sigan adelante con la investigación y que se haga justicia.